Nuestro programa de hoy está dedicado a la filosofía en Mendoza. La reflexión profunda sobre el yo, el mundo, las relaciones entre los seres humanos, lo más profundo de las cosas. Vamos a comenzar rescatando los inicios de esta búsqueda del pensar cuando los jesuitas en la época colonial ponen en marcha una cátedra de filosofía. La filosofía en Mendoza comienza a pensarse en las aulas de las escuelas secundarias y va a ser ese ámbito escolar el que permitirá la indagación por las grandes problemáticas humanas por más de 50 años, cuando la filosofía por fin egrese del nivel medio y se abra espacio en la Universidad Nacional de Cuyo, inaugurada en 1939, y con ella la Facultad de Filosofía y Letras, el ámbito en el que nacerá una nueva filosofía latinoamericana. La filosofía comienza en Mendoza con la presencia de los jesuitas, la Compañía de Jesús. Ellos crearon un colegio que podría ser considerado, con términos nuestros actuales, colegio secundario, conocido con el nombre de Colegio de los Jesuitas, que funcionó varios años y en donde se enseñaba filosofía. El curso de esta historia comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII con la filosofía escolástica, vigente hasta la llegada de la Ilustración, desplazada a su vez por el romanticismo hasta los años 80 y 90 del siglo XIX, cuando es el positivismo el encargado de continuar escribiendo la historia de las ideas que desembocarán en un idealismo antipositivista de 1930 y 40, desde donde se comienza a reformular el viejo liberalismo. El fin de la Segunda Guerra Mundial marca el comienzo de la fenomenología y el existencialismo hasta los años 60, con la irrupción del marxismo y la filosofía de la liberación. La continuidad de este río filosófico adquirirá ribetes de persecución, con un rígido control ideológico, fuertemente represivo, impuesto desde 1976 por la dictadura militar y las consecuentes expulsiones masivas de profesores y estudiantes, en una nueva etapa de largos bastones e irracionalidades que sospechan posible matar las ideas. Con el regreso a la democracia lo hacen también los desarrollos críticos del pensamiento filosófico y adquiere fuerza el denominado giro lingüístico, hasta nuestros días, en los que el posmodernismo se ha hecho una expresión predominante y recurrente. Podríamos establecer en 1757 el año iniciático de la filosofía en Mendoza, con los jesuitas que instauran en su colegio una cátedra donde el pensamiento finalmente chocará con su expulsión en 1767. Había dos profesores de filosofía, que fueron los dos primeros personas que hubo en Mendoza que se interesaban o que trataban este tema. El padre Esteban Fuentes y el padre Francisco Funes fueron los primeros profesores de filosofía en la provincia. Al mismo tiempo organizaron y organizaron una biblioteca cuya importancia la hemos podido estimar y apreciar gracias a la publicación que hizo, la primera publicación que se hizo de ella, que hizo Juan Draghi Lucero, donde nosotros podemos ver la importancia de los libros que tenía esta biblioteca, realmente notable. Sinceramente notable. Esa biblioteca se perdió en parte con el terremoto y luego en parte se perdió cuando la Compañía de Jesús fue expulsada y todos sus bienes fueron rematados. Estos pioneros de la enseñanza eran suaristas y probabilistas. El escolasticismo humanista que marcó el pensamiento de Francisco Suárez se apoyaba en una doctrina según la cual el poder político emana del pueblo, no del monarca y los reyes, y por tanto, estos no son delegados por derecho divino. Por lo demás, la filosofía moral probabilista permitió en los primeros momentos de formación de la conciencia burguesa una justificación más flexible de la conducta humana. La Ilustración, en tanto, parece haberse hecho presente entre nuestros jesuitas por otras vías, como lo prueba la interesante filosofía cristiana de la naturaleza. Con la expulsión de los jesuitas, el antiguo colegio, a cargo del Estado, pasó a denominarse Real Casa de Estudios. En 1809 se creó el Colegio de la Santísima Trinidad, que recién pudo abrir sus puertas en 1817, ya en plena época independiente. Hacia 1820 y tras inaugurar en Buenos Aires la enseñanza de la ideología, llega a Mendoza y asume la cátedra de filosofía del Colegio de la Santísima Trinidad, Juan Crisóstomo Lafinur, quien da los primeros pasos hacia el laicismo en la enseñanza de la filosofía en la Argentina. Primeros pasos de un camino breve,
interrumpido por los sectores tradicionalistas que logran expulsar a la FINUR de la provincia, iniciando así una práctica de interrupciones y expulsiones en Mendoza. Los primeros cursos de filosofía moderna estuvieron íntimamente relacionados con la aparición del espíritu asociativo de los llamados amigos del país, la puesta en marcha del periodismo, que no existía en nuestro medio, y la creación de la primera biblioteca pública, que fue inaugurada mediante la compra de la Enciclopedia Francesa y otras iniciativas más. Pensamiento e intolerancia bien pueden ser los dos elementos de un oxímoron, más allá de la existencia de pensamientos intolerantes. Sin embargo, una de las características destacadas del campo intelectual y filosófico de Mendoza es la difícil aceptación de corrientes y teorías renovadoras provenientes de otros núcleos filosóficos. La expulsión de los jesuitas y luego la obligada partida del pensador Juan Crisóstomo la FINUR muestran que en un clima de intolerancia y rechazo no solo se hace imposible el pensamiento, sino también la convivencia. La intolerancia, una vez más, sería la expresión de expulsiones, como la ocurrida con los filósofos de la liberación y la aparición de listas negras bajo la dictadura militar de 1976. Con el retorno de la democracia en 1983 y la apertura intelectual de algunas facultades, se ha intentado sanar las dolorosas heridas del pasado filosófico, más cercano a la idea de Parménides de la inmovilidad que de las postulaciones de eterno cambio de Heráclito.